Gloria a Dios que nos ha dado una nueva oportunidad de venir a alabar su nombre, de exaltar su grandeza. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto nos hemos gozado? ¿Cuánto nos hemos alegrado de poder declarar que Él es el merecedor de toda la gloria, la honra y el poder? No solamente eso, sino, hermanos, cuando uno entra a adorar al Señor en espíritu y en verdad, las cosas son total y completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cantando en la carne, y cuando digo en la carne hablo del entendimiento nuestro, sino nosotros estamos entrando a un lugar espiritual. Amén. A un lugar donde solamente su presencia es la que reina y su presencia es la que domina. Pero no podemos entrar, hermanos, si no entramos con fe, sabiendo que le hay. Amén. Y eso es lo que hemos hecho en esta tarde. Hemos alabado, porque aquí, para los que no están viendo por video, el servicio comenzó a las 3 de la tarde. Pero vamos a traer una palabra que el Señor, pues, hace ya un par de años el Señor me dio para la congregación. Y cuando estuve orando, pues el Señor me dijo que volviera a hablar de este tema. Quizás algunos necesitan reforzar este punto en sus vidas. Y es algo que todo cristiano tiene que tenerlo súper alto. Porque si para Dios era algo, por decir, lo más importante, para el Señor era tan y tan importante, o lo es, ¿cuánto más para nosotros? Amén. ¿Usted no cree que usted quiere estar en acuerdo con nuestro Señor? Queremos estar en acuerdo con nuestro Señor, y como queremos estar en acuerdo con el Señor, no vamos a hacer una cosa diferente a lo que es su voluntad. Queremos hacer lo que verdaderamente Él tiene para nosotros. Y voy a estar hablando sobre el Consolador. El Consolador, su Santo Espíritu. Y de la forma en que el Señor Jesucristo lo habló con sus discípulos y les dejó entender lo importante que era que esperaran que Él viniera. De esa misma forma nosotros lo tenemos y lo recibimos y esperamos aún cada día que seamos más y más llenos del Espíritu de Dios. Porque si no somos, mira, si tú no buscas la llenura del Espíritu, hermano, pues entonces estás buscando otras cosas. Si yo no estoy buscando la llenura del Espíritu, es buscar las cosas de arriba. Cuando estamos buscando la llenura del Espíritu, estamos buscando las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Mientras tanto, si no te llena su espíritu, te tienes que preguntar, y seriamente nos tenemos que preguntar, ¿qué me está llenando? ¿Qué verdaderamente estoy llenando mi alma y mi ser? ¿Con qué? ¿Ah? Es lo mismo que si no estás comiendo saludable y te sientes mal todo el tiempo, o tienes indigestión todo el tiempo, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿con qué estoy llenando mi cuerpo? Simplemente abre la nevera. Chuletas de puerco, carne de puerco para asar. Carne, ¿cómo se diría? Suelta de cerdo, para hacer unas buenas carnitas, unos taquitos. Y cuando vienes a ver con lo que están nutriendo tu cuerpo, dame a ver qué tengo verde por ahí, a ver qué tengo verde. Y cuando abres la alacena, a ver, lo único verde que tienes es un dibujito ahí, y llena en lata, llena de cosas que no son ni muy buenas. Hermano, lo que entra, si no es bueno, es como tu cuerpo va a reaccionar. Lo mismo es con el Señor. Lo que nosotros estamos dejando que llene nuestra alma y nuestro ser es lo que va a hacer nuestras vidas crecer saludablemente en nuestra relación con el Señor. Amén. En Juan 15, vamos a estar viendo alrededor de Juan 15 y creo que parte de Juan 16 también. En la palabra del Señor, el Señor tiene una conversación con sus discípulos y también tiene una oración más adelante con el Señor, estableciendo las cosas que habían de venir y dejando claro lo que iba a pasar con Él. Pero él tenía que no solamente dejar claro, Él tenía que ver que ellos entendieran. Aunque quizás no entendieron, Él lo dejó ahí plasmado para que nosotros hoy lo podamos ver, lo podamos entender.
Porque si no caminamos de la forma que el Señor preparó para nosotros, estamos caminando a nuestra forma, a nuestra manera de vivir, y después vamos a mirar al cielo y vamos a decir, Señor, ¿qué ondas? ¿Qué sucede? ¿Ah? Y el Señor te va a decir, no sucede mucho porque no estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Estás haciendo lo que tú quieres hacer con tu propia vida. Mira lo que el Señor establece en Juan 15, 18. Bien claro, Él dice, si el mundo os aborrece, hablándole a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ténganlo claro. Si a ustedes los aborrecen, es porque a mí me ha aborrecido mucho antes. Y aunque esto suena un poco fuerte, tú dirás, wow. Entonces, si a él lo aborrecieron y él es la raíz, el tronco más fuerte, ¿cuánto a mí? Sí, pero eso no es lo que él quería decir, no era para que tú tuvieras miedo, porque tú sabes que ya él había enseñado a los discípulos a caminar en el orden del amor, de la misericordia y del poder de Dios. Él les había enseñado a los discípulos a ver a las personas diferente, a ver a las personas de forma tal, no como que vienen en contra mía, sino como que tú no tienes lucha contra carne ni sangre. Tu lucha no es desde el punto de hombre a hombre o de mujer a mujer. Ellos te van a aborrecer a ti porque me aborrecieron a mí, pero el punto no es ese, el punto es cómo tú vas a ver a esa persona que te aborrece. ¿Cómo tú vas a ver a esa persona? ¿Y cómo vas a estar preparado para mirar con otros ojos a esa persona? Porque nos aborrecerán. ¿Sabes por qué? Pues claro, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué hoy en día? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Por qué está pasando específicamente lo que está pasando aquí en Estados Unidos? Ya iba a decir Puerto Rico. En Puerto Rico también, más o menos. Aquí en Estados Unidos, ¿por qué está sucediendo lo que sucede? ¿Por qué unos dicen, tú no eres de mi mundo? Y los otros dicen, tú no eres de mi mundo. Mi mundo es de este color, el tuyo es de aquel color. Y se aborrecen los unos a los otros. Mi mundo habla inglés, el tuyo habla español. Y si habla chino, ay bendito, eso es un mundo más lejos todavía. Eso es lo que le está diciendo. Tú no eres de este mundo, por eso te aborrecen. Y así es la carne. Tú no eres de mi mundo, tú no eres de mi círculo. Y como tú no eres de mi círculo, tú te ves un poco diferente a mí. Y los aborrecen por ser diferentes. Se aborrecen los unos a los otros. Pero no era así como Jesucristo estuvo enseñando en esos años que estuvo con los discípulos. Él estaba enseñando el camino del amor, el camino del el servicio, el camino de darse. A mí me aborrecieron y con todo y que me aborrecieron, yo voy a poner mi vida por ellos. Esta es la base, hermanos, más importante del cristianismo. La base más importante del cristianismo no tiene que ver con cuánto vas a lograr aquí en este mundo, sino es cuánto te vas a dar aquí por este mundo. Cuánto te vas a entregar tu vida en servicio y en amor por aquel que te aborrece. Yo soy el maestro, le estaba diciendo, yo estoy aquí y ustedes ven las cosas que suceden y yo soy el maestro. Ustedes son mis discípulos y los discípulos no son más que el maestro. Los discípulos están aprendiendo de los pasos del maestro. Y nunca me olvido la película Fiddler on the Roof. Nunca me olvido. Es una película basada en la historia de muchos años atrás de los judíos que están en Rusia.
Y ya cuando están saliendo, el que controlaba Rusia era el zar, ¿verdad? El zar. Y ellos le tenían pánico. Y estaba siempre el rabí. El rabí era el hombre más sabio, claro, de ellos, porque era el maestro de la sinagoga, era el más anciano, el que tenía más experiencia. Y un día siempre le pasaban preguntando, rabí, danos la bendición a esto, la bendición de aquello, la bendición de la otra, hasta que un día le preguntaron, rabí, ¿hay una bendición para el zar? Y él dijo, pues claro, Dios bendiga al zar bien lejos de nosotros. Allá, bendícelo, que no se acerque a nosotros. Fíjate, aún nosotros los cristianos a veces vemos las cosas de esa forma. Y el Señor nos dice, mira, y esto yo lo aprendí en un trabajo hace mucho tiempo. Es mejor tener a tu enemigo más cerca. A esos que tú crees que no están bien, más cerca. Porque ahí puedes ver, puedes entender, puedes conocerlo. Y quizás al conocerlo te das cuenta que no es tan diferente a ti. Que solamente necesita a alguien que le dé un pequeño empujoncito para llevarlo y enderezarle el camino. Y ahí estamos nosotros, los hijos del Señor, y ahí estamos nosotros para entender y para comprender y para tener gracia y para tener misericordia con la persona que está ahí. Él está hablando con ellos y en el versículo 26 de Juan 15 le dice, pero, ahí viene un gran pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, tú podrás ser perseguido y aborrecido, pero no te voy a dejar solo. El punto, yo no vine aquí a decirte, ve a los leones, que te voy a tirar a los leones solo. No, Él dice, pero cuando venga el Consolador, o sea que no había llegado, porque ellos actuaban bajo la unción que el Señor le daba. Pero todavía el Consolador no había venido sobre ellos y no los había llenado para poder hacer la obra por la cual nosotros los hijos de Dios somos enviados a hacer en el servicio. ¿Qué es el Consolador? Bueno, el Consolador significa que es un confortador, nos conforta. La palabra griega es parácletos o parácletos, que significa defensor, significa abogado, uno que intercede, uno que está a nuestro lado. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios. No es el espíritu de algo por ahí, que le decían a Jesucristo, echa a los demonios afuera por el espíritu de Belcebú. ¿Cómo va a ser por el espíritu de un demonio sacar los espíritus de demonios? No tiene sentido, ¿verdad? Y él decía, mira, una casa dividida entre sí no permanece. ¿Cómo va a ser con el espíritu de la misma casa yo sacar el espíritu de esa casa? Estoy creando una división. No es por el espíritu de Dios que yo echo fuera todos los demonios. Y el Señor dice, yo no te voy a dejar solo, pero cuando venga, ay bendito, entonces me serás testigo. Me serán de testigo en todas partes. Y eso es lo que sucedió en Pentecostés. El Señor le dijo después de su ascensión, Él dijo, no se me vayan hasta que venga la promesa. Antes Satanás tenía cierta autoridad, sí, claro que sí. Antes Satanás podía lograr hacer muchas más cosas, pero hermano, tú tienes el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese espíritu vino sobre ellos en Pentecostés. La promesa de Joel 2, donde sobre toda carne y empezaron a suceder cosas poderosas. Y los discípulos, aunque pasaron por una persecución casi instantánea, o ya estaban en persecución y las cosas no se pusieron mejores, pero esa persecución hizo que el mensaje del evangelio se corriera por el mundo conocido de ese tiempo. ¿Quién era el primero que estaba persiguiendo a la iglesia? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Pablo de Tarso, Saulo de Tarso.
y estaba matando a los cristianos. Hasta que el Señor mismo se le presentó y lo tumbó en el suelo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y su vida cambió, fue transformada a nivel de que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. Un hombre que el Señor le dio unas revelaciones poderosas porque fue lleno del Espíritu de Dios. Y si nosotros no tenemos eso, estamos trabajando con una espada bota, con una espada sin filo. ¿Ah? Como duelen cuando te dan con una espada sin filo. Como duele cuando estás tratando de picar un buen pedazo de carne con un cuchillo sin filo. ¡Ay, qué difícil! Y trata de pelar una china con algo que no, una naranja con un cuchillo sin filo. Todos los cuchillos se hicieron para que tuvieran un filo, para que cortaran, para que hicieran el trabajo. Los hijos de Dios necesitan ese filo a través del poder del Espíritu Santo, para poder cortar, para poder ir más allá, para poder caminar hacia adelante, para poder llevar la palabra de Dios, para poder encontrar esa persecución y decir: vamos hacia adelante, no temeremos mal alguno, yo no te veo, tú me odias, pero yo no te veo así, yo te veo en el amor de Cristo, tú me odias, pero yo no te odio, yo sé que el Señor tiene para ti lo mismo que me dio a mí, su poder, su salvación. Cuando tu mente cambia y empiezas a ver las cosas diferentes, porque el Espíritu y el Consolador están en tu vida y te enseña, dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, está hablando Jesucristo. El Espíritu va a dar testimonio acerca de mí, lo va a dar a través de ti, que tienes el Espíritu de Dios. Porque tú eres quien vas a hablar las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú estás en unidad, en comunión con el Padre a través de su Espíritu. Y es a través y solamente por el Consolador que podemos hacer la obra de Dios. Si yo oro y nada sucede, es porque lo hice yo. Si yo oro y algo sucede, es porque fue por el Espíritu y la gloria de Dios. Amén. Romanos 8, del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a Él o conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Déjame leerlo otra vez que lo leí mal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ahí sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, esto es una de las cosas más importantes que sucedió cuando fuiste justificado a través de la sangre de Cristo y recibiste el Espíritu Santo de Dios. Y es que ninguna, hermano, ninguna condenación. Hay ninguna condenación. No hay nada que te pueda condenar que venga de parte de Satanás y de este mundo. No hay nada que te condene a ti, porque la ley era la que nos decía eso. Pero ya nosotros no vivimos conforme a la ley, sino vivimos conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque, hermanos, Dios, yo quisiera que nosotros entendamos claramente, que cuando el enemigo quiere venir a juzgar tu vida, poner condenación en tu corazón, tú no tienes que recibir eso. Porque tú no vives conforme a la carne, tú vives conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Dios te dice: tú eres libre. Tú eres libre. Ya no hay condenación. Lo voy a leer otra vez. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. ¿Quiénes andan en Cristo Jesús aquí hoy? Todos nosotros andamos en Cristo Jesús. Y para poder andar en Cristo Jesús es paralelo con decir: yo vivo en el Espíritu de Dios. Porque si tú vives en el Espíritu, vives conforme al testimonio que el Espíritu da de Cristo Jesús. El Espíritu no habla
decir si no habla las cosas que Jesucristo enseñó, que Jesucristo oyó del Padre, que las pone en tu espíritu y te dice, cuando venga el enemigo a condenar tu vida, a decirte, porque tú dirás, ¿y qué ley es esa que me condenaba? Ese era el poder y el agarre que tenía antes Satanás, que te decía, mentiste, tú eres un mentiroso, te vas para el infierno. Y tú dices, yo no soy un mentiroso. Quizás dije una mentira, pero yo no practico ese pecado. Yo vivo conforme al Espíritu de Dios y yo voy delante de mi Padre y pido perdón y el Espíritu de Dios me guía a toda verdad y Dios Jesucristo, mi abogado por excelencia, me ha perdonado y mi Padre me ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, que esa condenación de esa ley de la mentira en contra tuya no prevalece. Si te arrepientes en tu vida, no prevalece. Tú no tienes que llevar un cordero, sacrificarlo, derramar su sangre y hacer el ritual del sacerdote en un tabernáculo para recibir ese perdón. Ya Jesucristo lo hizo. Por eso yo dije al principio que esto es lo más importante, porque el cristiano que no vive en el Espíritu es un cristiano que vive en la carne. Y los hijos de Dios no pueden practicar las cosas de este mundo, porque si el mundo no te aborrece, entiende esto bien claro, si el mundo no te está aborreciendo, ¿qué significa? Pues entonces tú estás caminando de la mano de él, de la mano del mundo. Y cuando digo el mundo es todo aquello que se practica en este mundo que no le agrada a Dios. Si recibes persecución por ser cristiano, pues entonces yo creo que sí estás caminando conforme al Espíritu. Estás caminando conforme a la verdad, porque la verdad el mundo no la puede resistir, sino que tú andas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora nosotros tenemos vida en abundancia. Amén. Mi hijo Samuel me enseñó este video. Usted va a creer que esto que le vamos a decir es ridículo y no tiene sentido. Pero para que usted afile su espadita y se mantenga afiladito en las cosas del Señor, para que usted vea lo que este mundo está haciendo. En California, ¿sabe lo que quiere hacer el gobernador? Prohibir que canten en las iglesias. ¿Tú puedes creer eso? Prohibir que canten en las iglesias, que adoren al Señor, porque eso puede spread el virus. Pero si se va a la calle de riot, o se va a la calle a hacer todas las cosas que están sucediendo, no hay problema. No hay problema. Se junten allí, griten y salten y no hay problema. Pero en la iglesia, no. Es cuestión de buscar cualquier excusa para cerrar y callar la boca de adorar a Dios. Eso es todo. Eso es el espíritu del mundo. Y cuando eso viene en contra de usted, usted sabe que el mundo le aborrece. Y yo no vivo conforme a lo que el mundo dicta, yo vivo conforme a lo que Dios ha dictado por medio de su Espíritu a mi vida. Yo vivo conforme al poder del Espíritu Santo, que no hay nada ni nadie como Él. Pero de la única forma que tú puedes caminar en medio de estas tinieblas es entendiendo las cosas del Espíritu y viendo por el Espíritu, como dice Juan 16:1, que dice Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Porque el problema de este tiempo que estamos viviendo no es lo que está pasando, es lo que dice la palabra, que muchos serán engañados. Pero si tú andas en el Espíritu, no tendrás tropiezo. Entenderás y verás las cosas conforme al Espíritu.
Y no vas a tropezar y no vas a caer en lo mismo. Porque yo puedo oír cristianos ponerse en acuerdo con muchas de esas cosas. Cristianos que se han politizado tanto que se olvidan que no es cuestión de un partido o el otro. Porque mi gobierno viene del reino de los cielos. Y mi gobierno, como yo no soy de este mundo, está por encima de las cosas de este mundo. Porque todos esos gobiernos van a caer. Y el único que va a gobernar, ¿sabe cómo se llama? ¿Se le olvidó cómo se llama? ¿Ah? Jesucristo. Cuando venga, reinará sobre toda la tierra. Y las naciones le servirán, le adorarán. Y nosotros sus hijos, vendremos con él. Y estaremos reinando con él. Así que más vale que usted conozca cómo funciona el gobierno del reino de Dios desde ahora. Porque el gobierno de Dios es amor, es justicia y es paz. Usted ve que el gobierno de este mundo ni tiene amor, ni es justo, ni mucho menos da paz. ¿Qué paz me daría a mí que me digan no puedes adorar al Señor, no puedes cantar al Señor? Una de las cosas que más anhelaba David era ese tiempo de estar en medio de la congregación y alabar el nombre de Dios. Esa era una de las cosas que más David anhelaba en su vida cuando estaba en persecución. ¿Cómo yo no voy a poder no voy a anhelar el deseo de venir con mis hermanos a alabar su nombre? ¿Sabe? El enemigo de las almas no tiene autoridad sobre tu vida. Solo puede venir de una forma, hermanos. Y es con las mismas acusaciones de siempre para cargar tu alma mientras pueda. Él va a querer poner miedo. Él vino para matar, robar y destruir. Él no tiene otra historia. Él no tiene otra forma de hacerlo. Es simplemente tratando de minar tu mente para ver hasta dónde tú cedes, hasta dónde cedemos, hasta dónde podemos decir, Dios, yo creo que tú te olvidaste de mí. Hay un niño por ahí que está alabando al Señor con gozo y alegría. Ese dice, aleluya, dale un pandero ahí para que... Hermano, no deje que el enemigo... Usted ve... De la boca de los niños, dice la palabra, de los que maman, dice, así dice la palabra, Él perfeccionó la alabanza. ¿Tú sabías ese versículo? Gloria a Dios. Ahí está ese niño. Está en la perfecta etapa. De ellos Él perfecciona la alabanza. Y nosotros somos llamados a ser como niños. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene, tú como un niño crees lo que dijo papá. Y papá dijo, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Todo el tiempo, todo el día, hasta el fin del mundo. ¿Se acabó el mundo? No, pues Dios está conmigo. Yo no necesito esa promesa cuando se acabe el mundo porque yo voy a estar en su presencia eternamente. Yo solamente necesito el poder de su Santo Espíritu, vivir en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Aleluya. La diferencia, hermano. ¿Cuál es la diferencia? Esto que vemos, hermano, es momentáneo. Y el Consolador, el Espíritu de Dios, nos va a llevar a toda verdad. A toda verdad. Y la verdad es la verdad del reino de Dios. Él es el que te saca de la depresión, hermanos. Y nos toca creer y tomar el camino del Señor. La diferencia es, o tomamos el temor o andamos en la verdad. Y andar en la verdad es andar en el Espíritu de Dios, en el Consolador. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito un Consolador de parte de Dios? Porque este mundo deprime en muchas cosas. Y yo necesito que el Espíritu me levante
me anime, me lleve a las cosas del reino de Dios. Yo necesito uno que no me acusa, sino uno que me dice, hijo, ven aquí, ven, yo te voy a llevar de la mano, yo te voy a tomar, yo te voy a enseñar el camino, y en mi camino hay gozo, hay paz, hay alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. No es el gozo mío, ni el gozo de la canción tal, sino el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo ando en el gozo del Señor, yo estoy fortalecido. Gloria a Dios. Cristo les dijo que era necesario que Él se fuera, ¿verdad que sí? Para que viniera el Consolador. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y usted dirá, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque los discípulos estaban con él. Pedro no quería que se fuera. Ahí fue cuando Pedro le dijo, no, Señor, yo voy a estar contigo. Después de que le había dicho de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, dice lo contrario. O sea, tú no vas a morir, no voy a dejar que te maten. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque se dejó utilizar, tomó las palabras del enemigo, del temor del enemigo, las tomó y las dijo. Anterior a esa palabra había dicho la palabra de Dios. Y el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Pero de momento, Él tiene que decir, es necesario que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no va a venir. Y es necesario que tengan el Consolador, porque con eso es que van a vencer a este mundo. Con mi espíritu. Es con mi espíritu, y mi palabra es espíritu, es vida. Y hermano, yo puedo tener una bala en mi mano. Qué sé yo, 9 milímetros, 45, el calibre que sea. Puedo tener una de las grandototas esas o una bala de cañón. Pero funciona la bala de cañón sin el trigger o sin el cañón o sin la pistola para que le dé en el mismo centro para que ¡boom! Salga disparada. No funciona. Tienes que inventártelo de alguna otra forma, tienes que darle a ese centro para que salga la bala fuera del casquillo. Y de nada vale que tú tengas la palabra escrita ahí si no es impulsada por el Espíritu de Dios, que la envía, ¡boom!, con el poder para hacer la obra por el cual Dios el Padre la ha enviado, para libertar a los cautivos, amén, para restaurar y para sanar a los enfermos, para llenar la vida del que está en depresión, para dar la autoridad para hacer la obra del cielo, del reino de Dios. Necesitamos el poder de Dios por su Espíritu. Es necesario que me vaya. No me traten de aguantar. Eso es lo que le estaba diciendo. Dice, estos versículos no están allí, pero después el versículo 8, 9, 10 y 11 dice, cuando Él venga, y estoy en Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Esa palabra casi se explica sola, pero es necesario que tengamos el Consolador y que se cumpliera la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Para que este mundo, hermanos, sea convencido de sus pecados y pueda arrepentirse. Para que entiendan el juicio y la justicia divina de Dios. No para que sean condenados, sino para que encuentren en Jesucristo salvación. Salvación y vida eterna. El reino de Dios para sus vidas. Por eso, hermano, una vez más les digo, cuando ustedes entiendan que son perseguidos,
Cuando ustedes entiendan que son aborrecidos, mire a esa persona o mire a lo que sea que los haya llevado a ese punto a través de los ojos del Espíritu. Porque usted no sabe lo que el Señor puede hacer con esa persona. Usted no tiene ni idea lo que Dios puede hacer con una persona que usted, en vez de ofrecerle mal por mal, usted le dio amor. Usted no le contestó de la misma manera. No se deje llevar con el fuego de las cosas que están pasando por allá afuera, hermanos. El odio. Eso es lo que el enemigo quiere, poner odio los unos con los otros. Acuérdense que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y con esto termino. Usted debe de saber, hermanos, que el Señor no nos dejó solos, no nos dejó derrotados, sino que estamos salvados, acompañados y en victoria. Estamos salvados, acompañados y en victoria. Ese es el mensaje. Eso es lo que hace el Consolador en tu vida. Eso es lo que hace el poder de Dios en tu vida. Te trae salvación. Te acompaña. Y te da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno que el Señor hizo la obra. Qué bueno que ustedes no tienen que depender de mí para ir al cielo. Qué bueno que yo no tengo que depender de ustedes para llegar al cielo. Qué bueno que nuestro Señor es el centro de nuestras vidas y es el único. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de recibir de la palabra de Dios. Que sus vidas sean siempre llenas del Espíritu Santo. Cada día búscale más, aliméntate más de su palabra. Créele, recíbelo. El Espíritu de Dios no obra de la forma que nosotros quizás podemos pensar. Sus pensamientos son más altos, más grandes, altos, profundos. Los pensamientos de Dios quizás no han llegado a tu corazón en ningún momento. Quizás no han pasado por tu mente. Y las cosas de Dios quizás tú nunca las has visto. Pero son las cosas que Dios tiene preparados para sus hijos. Son las cosas que Dios tiene preparados y preparadas para ti y para mí. Yo las quiero. Aunque se vea difícil la situación allá afuera, mi Dios no ha cambiado. Mi Señor sigue siendo el mismo. Y el día que Él me llama a su presencia, allí iré, allí estaré. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu Consolador. Por el poder de tu Santo Espíritu, por el poder de tu presencia andamos, creyendo que le hay, sabiendo que le hay. Ya no somos condenados por la ley, sino vivimos en la ley del Espíritu, en la libertad en Cristo Jesús. Guárdanos, llévanos en bien, protégenos, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo y la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea con cada uno de ustedes.